Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio donde tenemos el siguiente ciclo de refrigeración. Tenemos la entrada del compresor, como nos dice el fluido del refrigerante 134, que se usa para mantener un espacio refrigerado a menos 30 grados. Entonces, ese es el espacio refrigerado para mantener una temperatura baja de menos 30 grados centígrados. Además, tenemos que el calor, desechando un calor residual al agua de enfriamiento que entra a 20 grados centígrados. Esto es 20 grados centígrados el agua de enfriamiento y sale a 25 grados centígrados en el agua de enfriamiento en el condensador. El refrigerante entra a 1,2 megapascales y 65 grados. Entonces aquí esto es 1,2 megapascales y 65 grados centígrados. Y sale a 42 grados centígrados. Entonces tenemos los datos todos en el compresor de este ciclo de refrigeración, donde tenemos los estados 1, que es la entrada al compresor, que es de 60 kilopascales y menos 34 grados centígrados. Ya entonces esta es la presión 1, esta es la temperatura 1 de menos 34 grados centígrados. Lo que vamos a hacer es hallar entonces las entalpías en cada estado. En el estado 1, 2, 3 y 4 para el refrigerante, para el R134. Y además aquí tenemos agua, ¿no? El agua de enfriamiento que entra al compresor. Vamos buscando entonces en las tablas de termodinámica del libro de Yunus Engel para la presión de 60 kilopascales. 60 kilopascales y temperatura menos 34 grados centígrados. Y vamos a ver en qué estado se encuentra. Para el refrigerante R134 tenemos aquí, para el refrigerante R134, para el refrigerante 134 tenemos a la presión de 60 kilopascales, que equivale a 0,06 megapascales. La temperatura de menos 34 se encuentra entre menos 20 y la temperatura de saturación, que es menos 36. Por lo tanto, vamos a interpolar para hallar la entalpía, ¿no? La entalpía que se encuentra en esta columna. Entre estos dos valores, llevamos los datos a nuestra tabla. De la tabla. Que son estos. Y vamos a hacer la interpolación. Aquí están los datos, vamos a usarlos simplemente. Vamos a usar esos datos para hacer la interpolación y lo vamos a hacer con un programa en la calculadora o en el celular también que después. Voy a hacerlo por esta parte. Presión de 60 kilopascales. Tenemos la temperatura. Para la temperatura de menos, la temperatura de saturación, como vimos hace rato, es de menos 36,95. Y la entalpía. La entalpía estamos hallando en el estado 1. Aquí tenemos, este es el valor, 227 entre 227, 200 menos 36, menos 227,79
Esto equivale a la temperatura de menos 36,95, ¿no? Menos 36,95. Aquí está la temperatura menos 34 y finalmente la temperatura de menos 20. ¿Sí? Menos 20. Y esto le corresponde 240. Aquí hallamos el H. Aquí es 240,76. ¿Sí? Utilizamos con estos datos lo que es la entalpía H1. H1 es igual a 230,05 unidades en sistema internacional, kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces, con estos datos, en el estado 1, hemos obtenido de la tabla A13 para el refrigerante interpolado de entalpía H1. Voy a borrar esto, simplemente voy a dejarlo aquí el valor que nos interesa, H1. H1 es 230,05. Ya tenemos H1. Vamos ahora a H2. Entonces aquí tenemos la presión 2. En el estado 2, presión 2 y la temperatura 2. Y en este estado también está como vapor o refrigerante sobrecalentado. El estado de refrigerante sobrecalentado. Aquí en el estado 2 también, sin duda, se encuentra el refrigerante sobrecalentado. A la salida del compresor siempre es refrigerante sobrecalentado. Utilizamos la misma tabla, la tabla A13, pero para una presión superior, por supuesto, de 1,2. Y buscamos la entalpía para ese valor. ¿Ya? Estos datos los voy a ir borrando porque ya no me decir. Buscamos entonces para 1,2 megapascales y 65 grados centígrados. 65. 1,2 más abajo. Aquí está. 1,2 y 65 grados centígrados. Entre 60 y 70, vemos que no hay 65. Vamos a llevar estos datos a la pizarra. Y estamos. Estos son los datos que obtenemos. Entonces vamos a hacer la interpolación con estos datos que lo hemos extraído de las tablas de termodinámica y lo voy a hacer también en esta parte. ¿Ya? Voy a ir borrando todo esto para que no me ocupe tanto espacio. Presión. Entonces tenemos lo mismo, la presión de 1,2 aquí. Presión 1,2 megapascales. Y tenemos la entrada por temperatura. Temperatura 60, 65 del dato que tenemos aquí, la T2, y la de 70. Sus entalpías correspondientes son para 60. 289,64. Aquí es la entalpía H2 y aquí es este valor de acá, 300,61. Bien, vamos a hacer entonces, utilizar nuestra calculadora que nos hace la interpolación directa entre estos valores y obtenemos el resultado. H2, 200
2. Entonces anotamos aquí en nuestros datos, H2 es igual a 295,12 kilojoules sobre kilogramo. Luego, continuamos aquí en el estado 3. Tenemos T3 es la 42. Y la presión de salida, no nos dicen que hay una disminución de presión, entonces asumimos que la presión se mantiene en el condensador a la entrada y a la salida, que es 1,2 megapascal. Bien, entonces con esos datos, nuevamente buscamos lo que es la entalpía en el estado 3 para 42 grados centígrados. En la misma tabla que buscamos acá, aquí está, para 1,2. La temperatura de 42. ¿Entre qué valores se encuentra? No hay. Por supuesto, el estado es, vamos a buscar aquí en otra tabla, para la presión de 1,2. Por aquí está. Para la presión de 1,2, su temperatura de saturación es 46,29. Aquí. Entonces, aquí tenemos. Para la temperatura, pero para la presión de 1,2, su temperatura de saturación es 46,29. ¿Qué significa esto? Que estamos por debajo de esta temperatura. Entonces, es líquido comprimido. ¿Ya? Está en estado totalmente libre. Entonces, vamos a hacer esa parte para que quede bien. Para, en la tabla A12, tenemos que la temperatura de saturación es igual a 46,29. 46,29 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura T3 es menor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, estamos como líquido comprimido, ¿no? Líquido comprimido. Líquido comprimido. O líquido subenfriado. ¿Qué hacemos cuando estamos como líquido comprimido? Debemos aproximar al líquido saturado, ¿no? Eso es lo que hacemos porque no tenemos tabla de líquido comprimido. Entonces vamos a hacer, por lo tanto, vamos a aproximar este líquido comprimido a líquido saturado. Y para eso nos vamos a leer la tabla de entrada por temperatura. ¿No? En la tabla A11. Entonces, en la tabla A11 entramos por 42 grados centígrados y hallamos lo que es la temperatura, la H3. La tabla A11. Ya la hacemos. Ahí está, para 42, directamente el valor, ¿no? Es 111,26, podemos leerlo acá. Sí, esta es la tabla A11, refrigerante saturado. Bien, 111,26 es el valor de H3. Entonces, con 26 kilojoules. Bien, ya está. H3. Tenemos aquí entonces H1, ya está. H2,
H3. Nos falta H4. H4, sabemos que es una válvula de expansión, es un proceso isoentálpico, por lo que podemos decir que H4 es igual en H3. Entonces toma 26 kilojoules sobre kilogramo. Ya tenemos todas las entalpías en los 4 estados para el ciclo de refrigeración. Nos falta determinar la entalpía del agua a la entrada al condensador y la entalpía de salida del agua al condensador, que esto nos va a permitir hallar el QH, porque además de esto tenemos el flujo másico de lo que es en el agua de enfriamiento. ¿No? El agua de enfriamiento entra a 20 grados y a 20 grados, y este es su flujo másico del agua, ¿no? Y su temperatura de salida del agua. Bien, eso nos va a permitir hallar el QH. Vamos a hallar eso ahora. Vamos a encontrar ahora la entalpía para el estado 1 para el agua. Entonces, nosotros sabemos que el agua entra al condensador en estado líquido a 20 grados y sale a 25. Entonces, vamos a calcular su entalpía H1 de las tablas de termodinámica y vamos a buscarlo como agua líquida. H1B2, porque es del agua. Bien, aquí tenemos la tabla A4, que es del agua saturada, donde tenemos para 20 grados. Para 20 a la entrada, su entalpía, leemos como es líquido, la entalpía del líquido saturado, el H 83,915, y para la salida a 25 grados, el HF también, el valor. Entonces, de la tabla A4, como vemos, esos valores. H1 es 83,915 kilojoules sobre kilogramo, y el H2 de salida del agua, H2 de doble, igual a 104,83 kilojoules sobre kilogramo. Ya tenemos las entalpías del agua, todos estos datos de la tabla para el agua A4, y hemos leído las propiedades de líquido saturado. Hemos aproximado a líquido saturado. Bien, ya tenemos esas propiedades. Bien, vamos a hacer un balance de energía para el condensador, donde vamos a determinar lo que son vamos a determinar el calor, QH, con el balance de energía para el compresor. Balance, energía, compresor. Balance, energía, compresor. Para el balance de energía. Bien, tenemos entonces, vamos a dibujarnos acá para el refrigerante. Entra el refrigerante a mi sistema y sale el refrigerante y se transfiere calor del refrigerante hacia el agua. ¿Ya? Entonces, hacemos nuestro balance de energía. Aquí entra el estado 1, el flujo másico por H del refrigerante por H1. Aquí sale, no, H2. H2. Estamos en el condensador, es H2. Aquí sale el flujo másico del refrigerante por H3. Y aquí hay el QH de salida. La transferencia de calor. Entonces, para el refrigerante, su balance de energía. Tenemos
flujo másico por H2 más el calor UH es igual M por H3. M de refrigeración. Y para el agua, el balance de energía para el agua, de manera similar, hacemos para el agua, entonces tenemos que el agua entra H1 por su flujo másico del agua. Tenemos un dato del flujo másico del agua. El flujo másico del agua, vamos a anotarlo, el flujo másico del agua es un dato que está 0,25, ¿no? Entra una tasa de 0,25. 0,25 kilogramos por segundo. Entonces, para el agua, ecuación de balance de energía. ¿Qué entra? MW, aquí está, esto es MW por H2W. La salida. Entonces tenemos a la entrada M del agua por H1 más el QH es igual a esto es a la salida, esto es a la salida, esto es salida, así es. Más QH, esto es igual a M del W por H2. Bien, entonces de ahí vamos a igualar QH y obtenemos lo siguiente, ¿no? El mismo calor que pierde el refrigerante lo gana el agua, ¿no? Ese es el QH entonces en nuestro balance de energía para el compresor. Entonces, despejando QH tenemos acá M del refrigerante aquí, por H2 menos H3 es igual a este QH, despejando me queda MW del agua H2 W menos H1W. Y de aquí hallamos el flujo másico del refrigerante, que va a ser igual al flujo másico del agua por H2 menos H1W, todo dividido entre H2 menos H3. Y obtenemos el flujo másico del refrigerante. Reemplazar 0,25 multiplicado por 104,83 menos 83,915. Todo dividido entre H2, 295, menos, ¿cuánto es? 111,26. Y obtenemos el flujo másico del refrigerante. 0,0 0,0 Bien, este vendría a ser el flujo másico del refrigerante que estamos determinando en primera instancia para continuar con los
Con las demás incógnitas. Bien, continuando para resolver el inciso A. Bien, continuando para resolver el inciso A, hallar las entalpías en el estado, hallar las entalpías en el estado 4, que tenemos la presión de entrada del evaporador, la misma presión de salida del evaporador, la misma presión de salida del evaporador. Entonces nos vamos a la entrada por presión para, entonces nos vamos a la entrada por presión para la tabla presión presenta 60 kilopascales. H, F a dicha presión, el H y el F a dicha presión, P y el H para la misma presión de 60 kilopascales. Para la misma presión de 60 kilopascales. Estamos en la tabla, ¿está? Y vamos a la tabla, ¿está? Hallar y vamos a, para 60 kilopascales, por acá, hallar el valor. Para 60 kilopascales, por acá, y el HG, el HF y el HG. Esos valores, anotamos esos valores, anotamos, son estos valores, ¿no? Lo he copiado por acá, estos valores, ¿no? Este es el HG, F, este es el coma, F, el 841, 841, 3,841, unidades internacionales, kilojoule sobre kilogramo, unidades internacionales, kilojoule sobre kilogramo, y el HE de 227, 227,79. 79 kilojoule sobre kilogramo. Bien, con esto entonces determinamos lo que es la, bien, con esto entonces determinamos lo que es la, es decir, la masa de calidad contenida, es decir, la masa de vapor contenida en el refrigerante. Responder el inciso A tenemos, entonces, para responder el inciso A tenemos el calcular H igual a 4 menos HF 4 sobre HG menos H sobre HG menos para calcular la calidad. Esa es la ecuación que refrigeraste en ese calcular la calidad. Vamos a variar el valor. Entonces, vamos a variar el valor. O reemplazando los datos, la siguiente misma. O reemplazando los datos, X, el mismo, igual. X, H4, igual. 111,26. 111,26 menos HF 3 menos HF 3,841 dividido entre HG dividido entre 27,79 227,809 menos, y de aquí obtenemos la calidad del título que es igual a, tenemos la calidad o título que es igual a 0,048. X igual a 0,48. X igual a 0,48. Eso es la respuesta al inciso. Eso es la respuesta al A que tenemos. La calidad que tenemos 0,48. Vamos a representarlo en un diagrama 0,48. Vamos a representarlo en un diagrama temperatura entropía de temperatura entropía. Aquí. Entonces, el estado 1, como sabemos, es el estado 1, como sabemos, es de vapor sobrecalentado. El estado de vapor sobrecalentado. El estado que hemos obtenido al principio, el estado 1, en los datos que vapor sobrecalentado. El estado 2, por supuesto, a la salida del compresor también. El estado 2, por supuesto, a la salida del compresor también incrementa la presión e incrementa la presión de 60 kilopascales hasta incrementa la presión de 60 kilopascales hasta 1,2 megapascal. Esto es megapascal. Entonces, representando en este diagrama temperatura entropía, entonces representando en este diagrama temperatura, esta es la presión 1, estaría por esta presión. Esta es la presión 1, esta es la presión de 60, 2 sobre 1,2, y el estado 30
de 1,2 como líquido. Y el estado 3 comprimido, el estado 3 como líquido. El estado 2 comprimido, el estado 4 vendría por acá. El estado 2 y el estado 4 vendría por acá. Por supuesto, aquí hay una el estado 4. Mezcla. Por supuesto, aquí hay una. Bien, esos son los mezcla. Bien, esos son los estados para este caso, ¿no? Vapor sobrecalentado, hay un recalentamiento para este caso. Vapor sobrecalentado, hay un recalentamiento del compresor. Vapor saturado, que representamos salida del compresor, que representamos los 4 estados. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos haciendo entonces los cálculos que nos piden. ¿Sí? Vamos haciendo entonces y respondiendo los cálculos que nos piden para la carga de refrigeración. El inciso B, la carga de refrigeración. La carga de refrigeración. El inciso B, la carga de refrigeración. La carga de refrigeración. La entrada. Y tenemos la entalpía en el estado 4. Y la entalpía en el estado. Y tenemos la entalpía en el balance de energía. Y la entalpía en el estado. La carga de balance de energía. Vamos a hacerlo en esta otra para hallar la carga de refrigeración. Vamos a hacerlo en esta otra hoja. Vamos a hallar la carga de refrigeración. Vamos a hallar la carga para ello hacemos el balance. Bueno, entonces para ello hacemos el balance energía evaporada. Nuestro balance de energía en el evaporador es decir, nuestro balance de energía en el evaporador es decir, solamente por lo tanto energía aquí solamente nuestra balance de aquí en el evaporador. Tenemos entrada M por H1. Tenemos entrada M por H1. Tenemos flujo másico del refrigerante por H1, la entrada del refrigerante por H1, el calor, que es nuestra incógnita, el calor, que es la carga del refrigerante, y a la salida tenemos, que es la carga del refrigerante, y a la salida tenemos IM por H1 en la H4. Salida, M por H1 en la evaporada. Salida, H4 la entrada, evaporada. De aquí H1, H4 la entrada, aquí H1 es la salida. Vamos haciendo los cálculos para determinar. Vamos haciendo los cálculos para determinar UL es igual a UL es igual a máximo del refrigerante, por supuesto. Flujo máximo del refrigerante, por supuesto. Flujo máximo del refrigerante por H del refrigerante menos H1 menos H igual. Los valores igual. Los valores 0,0284, flujo máximo 284, flujo máximo 0,0284, multiplicamos por H1, multiplicamos por H1, 230 menos H4, 111, 25, 26, 25. Ese es el valor. Entonces hallamos 26. El valor. Ese es el valor. Entonces hallamos el valor calor del que absorbe el evaporador. ¿Qué dice nuestro informe? Que absorbe el evaporador. Carga de refrigeración. ¿Qué dice nuestro informe? ¿No? La carga de refrigeración. Bien, eso es para nosotros entonces la carga de refrigeración. Bien, eso es para nosotros entonces la carga de refrigeración. Para responder el inciso 3,35 unidades de kilojoule, unidades de por segundo, ¿no? El flujo máximo está en kilogramos por segundo. El flujo máximo está en, y las entalpías están por segundo, kilojoule sobre kilogramo. Y las entalpías dan unidades de kilojoule sobre kilogramo. Potencia, que eso dan unidades de aún potencia, que eso equivale también a watts. Aún no es la misma unidad. Es lo mismo que, ¿no? Es la misma unidad. Es lo mismo que el kilowatts. Y con eso hemos respondido lo que es el inciso. Con eso hemos respondido el coeficiente de desempeño nos piden el inciso C. El coeficiente de desempeño nos piden el inciso C. Coeficiente de inciso C. Coeficiente de desempeño. El coeficiente de desempeño del refrigerador. Coeficiente de desempeño es igual a del refrigerador. Es igual a la carga de refrigeración
entre el trabajo. La carga de refrigeración, el trabajo de entrada. Primero vamos a calcular el trabajo de entrada, por supuesto. El trabajo de entrada. Primero vamos a calcular el trabajo de entrada. Hacemos nuestra ecuación para balance de energía para el compresor. Balance de energía para el compresor. Para el balance, trabajo de entrada. Balancia, energía, entonces marcamos nuestro balance de energía en compresor, marcamos, podemos verlo aquí, nuestro balance de energía en compresor, podemos verlo aquí en la anterior hoja de la pizarra. ¿Qué energías tenemos aquí en el estado, en el compresor? ¿Qué energías tenemos y qué energías salen? En el compresor. Podemos hacer ¿qué energía entra y qué energía sale? Podemos hacer de esta manera. Vamos a hacerlo con otro color. Nuestro balance de energía acá. Nuestro balance de energía acá. Entra, este calor entra, hay un calor de entrada. Aquí me dicen, hay un calor de entrada, calor, aquí me dice de entrada al compresor. Tenemos de entrada al compresor, tenemos la entalpía que es el trabajo de entrada, H1, tenemos la entalpía de salida, H1 y la entalpía de salida, mucho mayor por supuesto. Este dispositivo entonces, ese es nuestro balance. Este dispositivo entonces de entrada al compresor, este Q de entrada al compresor, por supuesto, lo vamos a anotar, es un dato, dice por acá, por supuesto, lo vamos a anotar, dice por acá. Estima una ganancia de calor neto, estima una ganancia de calor 150 de calor neto, entonces esto es cuenta el calor de entrada, entonces esto es igual a el calor de entrada 150 watts. 400, esto debemos llevarlo a kilowatts, ¿no? Esto debemos llevarlo a kilowatts, ¿no? Son 0,40. Entonces hacemos nuestro balance de energía para el compresor. Entonces hacemos nuestro balance de energía para el compresor y tenemos lo siguiente para el compresor. Este calor que entra, lo hemos denominado así. Este calor que entra, lo hemos denominado así. Más fue el flujo másico del refrigerante por la entrada, másico del refrigerante por la entrada, más el trabajo de entrada, más el trabajo de entrada, tasa de trabajo de entrada, todas unidades, ¿no? De potencia, tasa de trabajo a la salida tenemos el de potencia y a la salida tenemos el que lleva ese compresor, la entalpía del estado H que lleva ese compresor, simplemente el estado H y hallamos simplemente reemplazamos y allá abajo resultado. Entrada es igual a M, trabajo del refrigerante por del refrigerante por 1, factorizando aquí este término, H2 menos H1, factorizando aquí este término, y menos Q. Reemplazamos y hallamos valor. Reemplazamos y hallamos valor. El flujo máximo del refrigerante, 0, el flujo máximo del refrigerante, 0,84, 0,84, H2, 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 2, 12, menos H1, 12, menos H1, 230,05, 230,05, menos el QE, hemos dicho, menos kilojoules sobre kilogramos, por supuesto, hemos dicho 0 kilojoules sobre kilogramos, por supuesto, estamos aclarando esa conversión, directamente estamos aclarando esa conversión, este valor que hemos directamente acá, este calor de entrada, la ganancia de calor, entonces, este calor de entrada, la ganancia de calor, o kilowatts, es 0,45, joule sobre segundo, o kilowatts, es 0,45 kilowatts. Hacemos el cálculo. Hacemos el cálculo. Vamos de entrada, entonces, con la potencia de entrada al compresor, entonces, es de potencia de entrada al compresor, es de 1,40 kilowatts, ¿no? Kilowatts, ¿no? Kilowatts, ¿sí? Entonces, con eso
ya podemos calcular. Entonces, con eso ya podemos calcular los desempeños del refrigerador. Coeficiente de desempeño del refrigerador. ¿Lo hagamos por acá? El COP. ¿Lo hagamos por acá? Del refrigerador. Entonces, reemplazando los datos aquí en esta ecuación, simplemente. Entonces, reemplazando los datos aquí en esta ecuación, simplemente. 3,37. 3,37 entre 1,4. Y hallamos 1,4. Y hallamos este valor que es 2,41. Trae 2,41. Trae la energía que utiliza, ¿no? Por cada unidad de energía que utiliza en el compresor. Por cada unidad de energía que utiliza en el compresor. Bien, con esto ya hemos respondido al inciso. Nos falta todavía. Nos falta todavía responder aquí. Nos falta el inciso D. Nos falta el inciso de carga de refrigeración máxima. El inciso D, teórica para la refrigeración máxima. Teórica para la misma calcular el coeficiente de desempeño máximo para coeficiente de desempeño máximo. Vamos a hacerlo entonces el coeficiente de desempeño máximo. Vamos a hacerlo entonces el coeficiente de desempeño máximo. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. El COP máximo. El COP máximo. Coeficiente de desempeño máximo. Coeficiente de desempeño máximo es igual a TL, es igual a la relación de temperatura sobre TL, TH, la relación de temperatura sobre TH menos T. Reemplazamos TL, el valor como nos da. Reemplazamos TL, el valor como nos da. TL nos dice para mantener un espacio refrigerado de TL nos dice para mantener un espacio 30 grados de. Entonces, eso es el menos 30 grados. Entonces, eso es el TL, notamos por acá, TL 30 grados menos 30 y el pH grados es esta temperatura centígrados. Nos dice acá, y el pH es esta temperatura al condensador, dice acá, 20 grados que entra al condensador, este va a ser 20 grados el pH positivo. Este va a ser el pH los pH 20 grados centígrados. El pH los 20 grados centígrados. Lo vamos a llevar a Kelvin. Bien, entonces, Kelvin. Decimos que PL es, notamos sus valores. Notamos sus valores. PL es igual a menos 30. Menos centígrados menos 30. ¿En Kelvin cuánto es? Centígrados. ¿En Kelvin cuánto es? Es 243. Es 243. Y TH es, ¿qué? Y TH es 20 grados centígrados, eso es 20 grados centígrados, eso es 293. Entonces reemplazamos para acá y hacemos, 243 dividido entre menos 293 menos 200 y hallamos el coeficiente de desempeño máximo. 4,86 unidades de cada unidad de kilojoule que utilizo. Bien, ese es el coeficiente máximo. Nos quedaría hallar, como dice, hallar la carga de refrigeración, como dice, entonces la reemplazamos en la misma ecuación máxima. Entonces reemplazamos en la misma ecuación la carga de refrigeración máximo, entonces la despejamos, ¿no? Del coeficiente de operación, entonces la despejamos, ¿no? Del coeficiente de operación
máximo, entonces vamos a obtener el QL, entonces vamos a obtener el QL para la misma entrada de potencia, para la misma entrada de potencia. Siempre máximo va a ser esta máximo calor absorto. Siempre máximo va a ser esta máximo calor absorto. Dividido entre la misma entrada de potencia del evaporador, dividido entre la misma entrada de potencia. QL máximo al compresor. Entonces el QL máximo es igual a máximo, COP máximo por la misma entrada de potencia. Por la misma entrada de potencia. Reemplazamos eso y obtenemos lo siguiente. Reemplazamos eso y obtenemos lo siguiente. 4,86 4,86 por 1,4. 1,4. Ese sería la carga de refrigeración máxima en kilowatts. La carga de refrigeración máxima en kilowatts o kilojoules por segundo. Bien, con eso estamos respondiendo ya todas las infos. Con eso estamos respondiendo ya todas las infos. Bueno, el representar en el diagrama, nos falta, bueno, el representar en el diagrama. Ahí está el diagrama, ¿no? Como vimos hace rato. El diagrama, les decía. El estado 1 al estado 2. Un diagrama temperatura, estado 1, un diagrama temperatura entropía. Representarlo de esa manera. Vapor sobrecalentado, podemos representarlo de esa manera. Aquí el líquido, vapor sobrecalentado, hay un enfriamiento. Aquí hay un sobrecalentamiento. Hay un enfriamiento y hay un sobrecalentamiento. ¿Cómo será esto en nuestro diagrama? ¿Cómo será esto en nuestro diagrama? De Molière. Diagrama de Molière. Este es el diagrama de Molière también. Diagrama de Molière. Este es el diagrama de Molière. Es un diagrama presión entalpía. Que es un diagrama presión. Entonces tenemos del estado 1. Entonces tenemos del estado 1 en entalpía 1. Se incrementa la entalpía hasta el estado 2. Se incrementa la entalpía hasta el estado 2. Hay un incremento de entalpía acá. Hay un incremento de entalpía. El estado 3, el estado 2, a presión constante, el estado 3 pasa hasta el líquido comprimido, a presión constante pasa hasta el líquido comprimido, entalpía constante y luego a entalpía constante del refrigerante. Estado 3 y el estado 4. Entonces vamos a unir esos puntos. Estado 3 y el estado 4. Entonces vamos a unir esos puntos para este diagrama. Para este diagrama. El estado 1 al 2. El estado 1 al 2, del 2 al 3, del 2 al 3, del 3 al 4, del 3 al 4, ¿no? Ahí está el resultado. Del 4 al 3, ¿no? Ahí está el resultado. Que representan el diagrama, los 4 estados. Entonces, esta parte, en el diagrama, esta parte fue en el diagrama de Molière, este es el cual fue en unidades específicas. Esto, por supuesto, está en unidades específicas. En unidades específicas. Esto, por supuesto, está en unidades específicas. Kilojoules sobre kilogramo. Y esto está en presión en kilojoules sobre kilogramo. Y esto está en presión en kilopascal. Entonces, esto es el QL, pero en unidades específicas. El QL, pero en unidades específicas. QH en y este es el UH en unidades específicas. En el este es el QH, ¿no? En unidades específicas. En el QH, unidades específicas, ¿no? Este es el efecto refrigerante que se llama también unidades específicas, ¿no? Este es el efecto refrigerante que se llama también. Esto es a presión constante. Esto es a presión constante. P1 constante a presión igual a P presión 4 igual a presión 2
igual a presión 2. No me sale la característica del diagrama de Molir. No me sale la característica del diagrama de Molir. Para representarlo y poder comprender estos procesos de refrigeración.